y vamos a tomar las escrituras en nuestras manos. Y quiero llevarlos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios capítulo 2, el verso 14. Si usted no tiene una Biblia, le proyectan también en la pantalla para que usted pueda leer la Biblia, pero nadie se puede quedar sin leer las escrituras. Amén. Y si hay alguien que no entiende bien el español y necesita que alguien le interprete, ahí están algunos hermanos, está Clever, que puede hacerlo en la cabina. Si alguien necesita, está Paul, ¿quién más? Manaliz, ¿quién más? Dijo yo. Eso, hermano Jonathan, ¿quién más? Usted también. Hay un poco de gringos aquí. También Alexandra. Así que ahí está también Jair, que está en la cabina ya. Daniela. Así que si alguien necesita, puede decirle, ellos tienen unos aparatitos que le dan, usted se los pone, entran al canal y ya usted puede normalmente escuchar bien en el lenguaje que usted entiende. Amén. Lo que queremos es que usted entienda bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si algún gringo no entiende español, pues también le interpretamos. Bien le damos. Amén. Gloria a Dios. Segundo de Corintios capítulo 2, el verso 14. Todos conmigo en el nombre del Señor Jesús. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Una vez más, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiero que oremos al Señor, que Él nos hable en esta tarde, derrame sus bendiciones sobre nuestros corazones. Amén. Levante su mano. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé la victoria? Él ya te ha dado la victoria, solamente tienes que tomarla y creerla. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que es viva y es eficaz, Señor. Esta palabra que es poderosa. Yo te alabo y te bendigo. Te doy las gracias, Señor. Te pido que a través de tu palabra, Señor, tú nos hables, tú nos bendigas, que tomes esta palabra a través de tu Espíritu Santo y la pongas en cada mente, en cada corazón, y que tú nos hables a través de ella, tú nos sanes, tú nos fortalezcas, tú nos des la victoria, Señor Jesucristo, en esta mañana, porque tú ya lo lograste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús, yo te doy las gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense glorificando el nombre de Jesús. Y dígale a su hermano, viviendo de victoria en victoria. Ese es el tema que quiero predicarles en esta tarde. Viviendo de victoria en victoria. Y quiero que usted lo diga con fe y lo crea. Estoy viviendo de victoria en victoria. Eso no quiere decir que no van a llegar pruebas, no van a llegar luchas. Van a llegar pruebas, luchas, dificultades, pero el cristiano está llamado y ha sido diseñado para vivir en victoria. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo ya Él consiguió la victoria para nosotros. Ya el Señor nos dio la victoria al dar su vida en la cruz del Calvario, y al resucitar Él nos dio la victoria. Usted no tiene nada que pedirle al diablo, usted no tiene nada que arrebatarle al diablo, porque ya el Señor se lo arrebató todo y se lo dio a usted, y usted tiene que recibirlo. Él dice: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Él tiene el control, Él tiene la autoridad, Él tiene las llaves. Por tanto nos dice: vayan y evangelicen, hagan discípulos, prediquen el evangelio. Gloria al nombre del Señor.
Y quiero hablarles entonces en esta mañana o tarde, viviendo de victoria en victoria. La vida cristiana normal, bajo el punto de vista de la palabra de Dios, es una vida de victoria. No de acuerdo a lo que el mundo de afuera enseña, sino de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. La vida de victoria es una vida sobrenatural. Es aquellos que van triunfando por encima de cualquier dificultad. Mire, nosotros hemos sido creados, diseñados, transformados para vivir vidas en victoria. Hay algunos textos bíblicos y creo que es suficiente con decir que Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Pero hay algunos textos bíblicos, por ejemplo, nos dicen este que hemos leído: mas a Dios gracias, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Dice también Romanos capítulo 8, el verso 37, dice que somos más que vencedores. Dice Primera de Corintios 15, 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da siempre la victoria. Mire, que nos da siempre la victoria. Siempre Dios nos da ¿qué? La victoria. Entonces, a los ojos de Dios, la victoria no es necesariamente como un resultado de cuestiones de carácter. Cualquier persona, cuando todo le sale bien, está contenta. Está contenta y dice: estoy en victoria, porque lo que está haciendo le está saliendo bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas no están bien? Cuando hay enfermedades, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando hay dificultades, cuando hay gigantes alrededor de nosotros que nos quieren vencer. Ahí es cuando también nosotros tenemos que decir: estoy en victoria. Y eso es confesarlo y creerlo, porque lo que tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón te viene. Estoy en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. O sea, ponerse por delante de los problemas, ponerse por delante de las dificultades y decir: estoy en victoria. Y creo que es la bofetada más dura que usted pueda darle al diablo. Porque el diablo quiere tenerlo depresivo, oprimido, encadenado. Quiere tenerlo mudo, con un cipro en la boca, que usted no diga nada. Que siempre anda hablando de derrota. Estoy enfermo, tengo cáncer, tengo aquello. Siempre derrotado. Pero en esta tarde, en el nombre del Señor, yo quiero que se sacuda y diga: estoy en victoria en el nombre de Jesucristo. No importa lo que el enemigo diga, lo que el hombre diga. Yo le voy a creer a Dios en su palabra, y Dios me dice que Él me ha dado la victoria. Ni siquiera que me va a dar la victoria, sino que me ha dado ya la victoria. Aleluya. ¿Sabe que los que aman a Dios, dice la Escritura, que todas las cosas nos ayudan a bien? Y todas las cosas son todas las cosas. Aún los problemas más difíciles nos pueden ayudar para estar en victoria. Yo creo que les conté alguna anécdota. Bueno, aunque esto no fue anécdota, pero es una realidad. Había un misionero americano en México y se fue a un pueblo como misionero a abrir campos. Y no le iba tan bien físicamente, porque es duro predicarle a una persona cuando impera en ese pueblo la idolatría. Pero el gringuito misionero ahí estaba predicando y llegaba cansado. A veces lo golpeaban, a veces lo insultaban. Y cuando él llegaba, los hermanos, los grupitos pequeños que tenía, le decían: pastor, ¿cómo le fue? Y él decía: en victoria. Y victoria. Y a veces venía con un ojo hinchado porque le habían dado un golpe, o mordido por un perro. Victoria. Así que una ocasión lo agarraron y le dieron una paliza terrible, que lo mandaron al hospital. Y cuando fueron los hermanos, el grupo pequeño que él tenía a visitarlo, de modo estaba el hombre por todos lados con yeso, y le decían: pastor, ¿cómo está? Y decía: en victoria. Él nunca declaraba derrota. Mire, nunca declaraba ni se quejaba en victoria. Y eso hizo que su pueblo, ese pequeño grupo, aprenda a vivir en victoria. Y para no alargarles,
Hoy se ha levantado en ese pueblo una gran obra misionera, y en esos hermanos aprendieron a jamás quejarse, siempre como están en victoria. Ojalá que usted en esta tarde pueda aprender también que en medio de las pruebas, de la crisis, de los problemas, usted pueda decir: estoy en victoria. No hay derrota. ¿Cómo estás? En victoria en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Victoria es estar en firmeza. Cuando hablo de victoria es que estoy firme para no caer. Eso es constancia para detenerme, para seguir ahí firme creciendo para la gloria de Dios. Mire que el Señor le dice que diga el débil. ¿Cómo debe de decir el débil? Fuerte soy. Dios no quiere que usted se ande quejando y diga: ay, que soy débil, que no tengo fuerza. Dice: diga el débil, fuerte soy. Dios le dice a Pablo: porque en tus debilidades yo me perfecciono. Y Pablo decía: o sea que cuando yo soy débil es cuando realmente soy fuerte. Porque en esa debilidad yo empiezo a buscar al Señor, empiezo a buscar su poder, su gracia, su amor, y el Señor me fortalece. Por eso es que todas las cosas que puedan sobrevenir en nuestra vida nos ayudan para vivir en victoria. Victoria es una actitud interior de fe que nos impulsa a vivir independientemente de las circunstancias que nos rodean, creyendo en el cumplimiento de las promesas fieles de Dios. Por eso la Biblia dice que el cristiano debe de vivir victoriosamente. El único que debe de quejarse aquí es el diablo, porque lo estamos pisoteando. Pero los cristianos no pueden estar quejándose, no pueden estar hablando de derrota. Esta iglesia aquí debe de ser prohibido hablar de derrotas. Alabanzas al nombre del Señor, porque tenemos al Dios que todo lo puede. Lo tenemos al victorioso a nuestro lado. Entonces, victoria es una actitud interior de fe. Segunda de Corintios que hemos leído dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, mire, nos lleva siempre en triunfo. En Cristo Jesús nos lleva Dios de triunfo en triunfo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da siempre la victoria. ¿Sabe que Él nos saca muchas de las veces de los hoyos, de los pozos, de las dificultades, de los hospitales, de las cárceles, y nos saca de ese lugar para que usted aprenda a vivir en victoria? Y voy a citarle por lo menos 7 casos bíblicos de hombres que el Señor los sacó de dificultades para que vivan en victoria. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí en otro tiempo, vivimos en dificultades, vivíamos en problemas, en hogares destruidos? Todo nuestro alrededor era problema y problema y problema. Pero Dios nos sacó de ese lugar para que usted viva ahora en victoria. Y dice, creo que es el Salmo 40 o 41. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me sacó de ese pozo de la desesperación y me puso sobre la roca, sobre la peña. Y cuando me puso en la roca, puso sobre mí, ¿qué dice? Un cántico nuevo. Y ese cántico nuevo tiene que decir: estoy en victoria. El primero, uno de los primeros que el Señor sacó de un pozo, lo sacó de un pozo, luego cayó en una cárcel, y de la cárcel lo sacó para que sea uno como un primer ministro, vamos a decir, un segundo rey. ¿Sabe cuál fue ese? De un pozo salió y luego cayó en una cárcel, y de una cárcel salió para reinar. José el hebreo, Génesis capítulo 41, el verso 39 en adelante. José salió del pozo para ser el hombre que Dios usaría para proveer alimento a un mundo que estaba con hambre. Dios lo usó a José para sostener a su pueblo en tiempos difíciles. Y sabes que cuando Dios quiere verte en un palacio, nadie podrá mantenerte en un pozo.
Y vuelvo a repetirlo, cuando Dios quiere verte en un palacio, nadie podrá mantenerte en un pozo. Porque Dios te sacará del pozo, Dios te sacará de la cárcel. Como decía David, sea león, sea oso, yo lo vencía, porque el Señor estaba conmigo. Y entonces Dios nos saca para que vivamos en victoria. ¿Cuántos están en victoria en esta tarde? Dios te sacará a la luz y te usará para su gloria. Eso es vivir en victoria. Segundo ejemplo, Daniel. Daniel, capítulo 6 de Daniel, el verso 16. Daniel salió de una cueva. Se conoce como la cueva de los leones. Mire, Daniel salió de una cueva, de la cueva de los leones, para ser un ministro en el reino del gran rey Darío. No hay león que te detenga en su cueva. Cuando Dios tiene el propósito en tu vida, Él hace lo imposible para sacarte de la cueva de los leones, donde el león, ese demonio, quiere devorarte, porque Satanás anda como león rugiente buscando a devorar. Pero el Señor te saca de las garras del diablo, te saca de la garra de esos leones y te lleva y te pone en un lugar alto, porque Él tiene un propósito, porque Daniel fue diseñado para vivir en victoria, para que el nombre del Señor Jesucristo sea puesto en alto. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. No hay demonio que te pueda detener cuando Dios quiere hacer algo en tu vida. Por eso no le hicieron daño a Daniel ese león o esos leones, porque el Señor lo cuidó y lo sacó en victoria. Según la historia, Daniel llegó a ser un primer ministro, un hombre muy importante en varios reinos allá en Babilonia. Podemos decir que él vivía de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Acaso no dijo el Señor que las puertas del infierno, qué dijo? No prevalecerían contra su iglesia? ¿Qué tiene esta iglesia? ¿Qué tiene esta iglesia que el enemigo no puede destruirla? Es que aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu Santo de Dios está Él, porque Él es Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y si Él está con nosotros, dígame, ¿quién contra nosotros? Mire, el primero salió de un pozo. El segundo salió de una cueva. El tercero salió igual del vientre de un pez. Llámele cárcel, llámele buche, llámele pozo, llámele tripaje, lo que sea. Pero el Señor lo sacó de un lugar. Y estoy hablando de este personaje conocido como Jonás. Jonás, que lleva su nombre, capítulo 1, el verso 17. Mire, por desobediente vino un pez y se lo tragó. Se lo tragó, tiene que haber sido un pez inmenso. Y fue a parar en el estómago del pez, en el buche del pez. Algunos dicen, ay, pobre Jonás. Yo diría, pobre pescado, teniendo a un profeta desobediente dentro de su buche. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia. Para mostrar Dios su misericordia, Él escucha el clamor. Y Jonás oró. Entonces dice que Jonás oró en el vientre del pez, oró al Señor, y Dios tuvo misericordia de este hijo desobediente, de este profeta desobediente y rebelde. Dios tuvo misericordia, lo sacó del buche del pez y le dijo, ve a predicar a Nínive. Dios es el Dios de la segunda oportunidad y lo hizo vivir en victoria. Porque cuando Dios te saca y te da una segunda oportunidad es para que vivas en victoria.
Tal vez la primera fracasaste, pero la segunda es para que vivas en victoria. Y Jonás empezó a vivir en victoria, de victoria en victoria. El cuarto ejemplo, y esto es fuerte. El cuarto ejemplo, no salió de un pozo, salió de un sepulcro. Ya ustedes pueden imaginarse, de un sepulcro. Estaba muerto, enterrado ahí, enredado como una momia, apestaba, llevaba 4 días. Su hermana lo dijo: hiede, apesta. Pero el Señor lo sacó de esa tumba. Y estoy hablando de Lázaro. Juan capítulo 11, el verso 11 al 43. El Señor lo sacó para mostrar que Jesús tiene el poder de liberarnos de la muerte. Él tiene el poder para resucitarnos. Él tiene el poder para transformarnos. Él tiene el poder para restaurarnos. Él tiene el poder para darnos vida nueva. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice Pablo que en otro tiempo nosotros, Efesios 2:1, dice que estábamos muertos en delitos y en pecado. También, así como a Lázaro lo sacó de la sepultura, también nos sacó a nosotros de la sepultura. Apestábamos, pero el Señor nos resucitó, nos dio vida, nos transformó. Y hoy podemos levantarnos y decir: estamos en victoria, de victoria en victoria. La resurrección de Lázaro fue un impacto para los que no creían. Mire cuántas personas creyeron después que Lázaro resucitó. Muchas personas, tanto que querían matarlo, porque muchos se añadían a la fe por causa de Lázaro. Dios lo sacó para que Lázaro sea ¿qué? Una bendición. Lo resucitó para que sea una bendición. Lo sacó de la sepultura para que viva de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Cuántos quieren vivir de victoria en victoria, de poder en poder? Y es lo que Dios quiere que usted y yo vivamos, de gloria en gloria. Quinto ejemplo, podemos decir el quinto pozo, Elías. Otro ejemplo, Elías, Primera de Reyes capítulo 19, el verso 9. Elías sale de una cueva. Una cueva. ¿Para qué Dios lo sacó de la cueva? Primero le dice: levántate, ¿qué haces aquí, Elías? Ve y úngeme a un nuevo profeta. Ese nuevo profeta iba a ser Eliseo. Dios lo sacó a Elías de la cueva para promover a otro. Mire, para mover a otro. Salió de la cueva, ungió a Eliseo y le dice: porque yo tengo planes con Eliseo y tengo planes contigo. Dios no ha terminado todavía su obra con ninguno de nosotros. Él tiene planes con cada uno de nosotros. Él no ha terminado su obra con nosotros. Él sigue trabajando. Pero mientras el Señor trabaja, Él quiere que usted y yo vivamos de victoria en victoria. Yo quiero vivir de victoria en victoria. Yo quiero ser más que vencedor. Yo tengo que ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Si usted cree en Cristo, si usted cree en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, si usted cree en la resurrección de Cristo, entonces usted tiene que estar convencido que Cristo es el que nos da la victoria. ¿Me está escuchando? Que es Cristo el que nos da la victoria. No es por nuestro poder, porque no podemos nosotros. Por eso dice la Biblia que sin Dios nada se puede, pero con Dios todo se puede. Con Dios estamos muertos, solos, abandonados. Pero qué maravilloso saber que Dios nos dice: no te dejaré. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta la consumación de los siglos. Él iba a estar con nosotros, y si Él está en nosotros, eso indica de que nosotros tenemos que estar viviendo de victoria en victoria.
Una caída, y déjeme decirle, una caída no es una derrota. Una caída depende de usted. Se cayó, ahora aprenda a levantarse. Una caída no es una derrota. Y más bien, a veces a muchos una caída les ha servido para vivir en victoria. Porque aprenden ahora ya no a confiarse en ellos mismos. Aprenden a confiar ahora en Dios. Ponen su esperanza en Dios. Ponen su fuerza en Dios. Ponen su fe en Dios. Y no se despegan del Señor. Saben que con Dios todo lo pueden. Saben que teniendo a Dios del lado de ellos tienen la victoria. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Número 6. David. Segunda de Samuel capítulo 22. David salió de una cueva. Pero en esa cueva Dios lo preparó. En esa cueva él podía sentir la presencia de Dios. Cuando el enemigo lo perseguía, su suegro Saúl, para matarlo, él se refugió en una cueva. Él se metió en una cueva. Y en esa cueva estaba Dios. En esa cueva él sentía la gloria de Dios, especialmente cuando David adoraba al Señor. Mire lo que dice la escritura. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y la casa de su padre supieron, y vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y David fue hecho jefe de ellos, y el número era como 400 hombres. No estaban en victoria. No eran hombres que llegaron en victoria. No, eran hombres afligidos. Hombres que necesitaban. Hombres que estaban derrotados. Pero algo sucedió en esa cueva con David. David y sus 400 hombres. De ahí nacen los grandes generales de David, los grandes capitanes, un ejército selecto de hombres victoriosos. Cuando salieron de ahí, David y sus generales no eran hombres derrotados, eran hombres que vivían de victoria en victoria. No había guerra que ellos no pudieran ganarla. Todas las ganaban. No habían gigantes que no podían derrotar. Todos los gigantes los derrotaban. ¿Por qué? Porque Dios los había preparado para que ellos vivan de victoria en victoria. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Salió de la cueva para reinar sobre Israel y ser el líder que Dios quería para su pueblo. Muchas veces Dios tiene que quitar a ciertos líderes desobedientes que se han convertido en un obstáculo, en una piedra de tropiezo en la obra de Dios. Y Él tiene que poner a otras personas que sí le obedecen, que sí le aman. Y tiene que reemplazar a esos malos elementos y poner hombres diferentes conforme al corazón, hombres adoradores. Y David era un hombre adorador, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que le daría a Dios la gloria en todo momento, porque David es uno de los líderes que nos enseña a adorar a Dios en todo momento. Salmo 34 dice que debemos de adorar a Dios en todo momento. No solamente cuando todo está bien, aun cuando todo está mal, cuando parece que no hay soluciones, cuando todo se hace gris. Dios nos dice que Él nos ha llamado a vivir en victoria. Y yo puedo decir que estoy de victoria en victoria, porque es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Si lo cree, diga un amén. Y si no lo cree, igual yo le predico para que viva en victoria. Número 7. Dios sacó a estos 3 muchachos, los cuales le dieron a Él la gloria. Confiaron en Él y les dio la gloria para que vivan de victoria en victoria. Y esto se encuentra en Daniel. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que salieron, mire, y ellos no salieron de una cueva. Ellos salieron del horno del fuego.
Nadie de los que habíamos nombrado salieron de un horno de fuego. Estos 3 muchachos salieron de un horno de fuego, calentados 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Y por qué causa los tiraron a ese horno de fuego? Simplemente porque no quisieron adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Cuando las trompetas sonaron, todo el mundo se arrodilló, pero ellos se quedaron entre la multitud de pie. ¿Qué les pasa a estos 3 muchachos? ¿Por qué no quieren arrodillarse ante mi estatua de oro, ante mi Dios? Porque ellos no eran idólatras. Ellos no adoraban estatuas. Y ellos prefirieron la muerte. Los vamos a matar por desobedecer, por no adorar a mi Dios. Dijeron, aquí estamos, pero nosotros no nos postraremos ante tus dioses. Así que el rey mandó que calienten ese horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Y cuando fue calentado, dice que los tiraron a estos 3 muchachos. Los que los tiraron murieron también. Pero cuando ellos cayeron dentro del horno de fuego, el rey de lejos mira, dice, ¿acaso no fueron 3 los que votaron? Sí, su majestad, pero yo veo 4. Yo veo 4 y uno de ellos lo veo que se mueve y es como los hijos de los dioses. Es que el mismo Dios de gloria había descendido para proteger a estos 3 muchachos que vivirían de hoy en adelante de victoria en victoria, porque eso los hizo vivir de victoria en victoria y trajeron testimonio para que el resto del pueblo viva de victoria en victoria. Aleluya. Alabanzas al Señor. Yo le llamaría a estos muchachos los hombres de fuego. Los hombres que se prendieron y no se quemaron. Eso le llamaría los hombres de fuego. En ellos se cumple esa promesa que Dios nos hace. En Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Y así ellos nos demostraron su fe en el Señor, la fe que tienen en este Dios que puede librarnos del fuego de la prueba. El Dios que nosotros tenemos nos puede librar del fuego y del fuego de la prueba. ¿Cuánto lo creen? Del fuego de la prueba. Y así ellos le dieron gloria a Dios y salieron de ese lugar para vivir de victoria en victoria. Usted sabe cuando el rey los mandó a sacar, dice que ellos ni un cabello se quemó y no apestaban a humo estando en el fuego. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ese sí es Dios. El rey le dijo, es el Dios que libra del fuego. El Dios que nosotros tenemos es el Dios que nos libra de los lobos, de los osos, de los leones, del fuego y de la misma muerte nos puede librar. Porque es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios altísimo, a quien le decimos santo, 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 y le damos la honra y la gloria. ¿Sabe cuál es su nombre? Dígalo, dígalo, vuelva a decirlo. Jesús es su nombre. Ningún escogido, escúcheme bien para terminar, ningún escogido que está en la prueba murió dentro de una cueva. Ninguno de ellos que fueron escogidos murieron en una cueva. Todos salieron victoriosos, desafiando al mismo diablo y a la muerte. Porque los hijos de Dios son más que vencedores. Y los hijos de Dios pueden decir, retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Por qué? Porque con nosotros está el Eterno, el que no retrocedió cuando fue a la cruz. ¿Y sabe por qué no retrocedió? Por amor. Porque Él sabía que la única manera para que usted sea salvo y viva en victoria el resto de su vida
Él tenía que llegar a la cruz, morir y luego resucitar. Por eso cuando el Señor resucita, dice entonces, toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. No hay otro más poderoso que Él, porque no existe. Y Él dice, todo el poder lo tengo en el cielo y en la tierra. Los cristianos podemos decir en esta tarde, la única vez que me verás en el suelo será cuando estoy de rodillas. ¿Me está escuchando? Que usted pueda decirle al diablo y a quien sea, la única vez que usted me vea en el suelo, en el piso, será cuando estoy de rodillas. Pero las pruebas, las tribulaciones, las angustias, lo que tenga que pasar, eso no me va a postrar ahí a llorar. Voy a estar de pie en el nombre del Señor Jesucristo y voy a declarar victoria, 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 victoria en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor. Ya la promesa fue hecha. Ya la palabra el Señor nos la dio. Yo debo de creerla. Yo debo de creerla. Aleluya. El escritor a los Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 39. Hebreos capítulo 10, el verso 39 nos dice algo importante. Dice el verso 38, mas el justo por fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Verso 39. Pero parece que los hermanos le dicen, Señor, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen que fe para preservación del alma. Señor, nosotros no somos de los que retrocedemos. Señor, usted sabe que usted nos dio la victoria. No vamos a retroceder. Si usted tiene claro eso de quién le da la victoria, usted no va a retroceder. A veces uno siente la muerte, pero aún nosotros podemos hacer que la muerte huya, que corra, que salga a carrera, cuando le creemos que estamos en victoria al Señor. Y podemos hacer que las enfermedades se vayan cuando usted le cree al Señor que está en victoria. Dice el Salmo número 20, el verso 8. Ellos flaquean, ellos caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Eso es victoria. Ellos flaquean, ellos caen, mas nosotros nos levantaremos y estamos de pie. ¿Por qué estamos de pie? Porque el que nos sostiene es el Todopoderoso. Si usted hasta ahora puede decir estoy en victoria, es porque el Todopoderoso lo ha sostenido. Y si aún ha estado o camina con Dios, aún en medio de pruebas y luchas que ha tenido y no se ha desviado, es porque la misericordia del Todopoderoso lo ha sostenido. Por eso a Él sea la gloria, a Él sea la honra, la adoración, la alabanza, ahora y por todos los siglos. Al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea el honor, la honra y la gloria desde ahora y por todos los siglos de los siglos. Es Él el que nos sostiene. Es Él el que nos lleva de victoria en victoria. El que nos lleva de triunfo en triunfo. La vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va de qué, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Juan ve al Señor viniendo en un corcel blanco, en un caballo blanco, y todos los que le seguían, dice que eran fieles y vencedores. No eran cualquier persona. Dice que los que le seguían eran vencedores. Y dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida.
Dios promete una corona de vida, una corona a los fieles, a los que pueden vivir en victoria. Yo no sé si usted en medio de las pruebas y de las luchas, usted todavía puede vivir en victoria y decir: Señor, yo me declaro en victoria en el nombre de Jesucristo. No, yo no le voy a creer lo que me dice Julano. Yo te voy a creer a ti. Y tú me dices, Señor, que yo debo de vivir en victoria. Porque a veces es más fácil es creerle al hombre. Y el hombre le puede decir: mire, usted va a morir en 3 días. A usted le queda poco tiempo. Usted tiene esto o aquello. Escúchelo, no le crea. Y doble sus rodillas y confiéselo y proclámelo. Y busque la palabra de Dios. Busque aquellas promesas maravillosas donde Dios nos dice: cuando pases por el fuego, yo estoy contigo. La llama no te quemará. Cuando pases por los ríos, ni siquiera el agua te anegará. Aleluya. Dice la historia, Juan el apóstol fue el último que murió. Habían muerto ya todos los discípulos apóstoles. Juan fue el que sobrevivió a todos. Y dice que a la edad de 96 años todavía Juan daba guerra a los emperadores. Y en alguna ocasión lo habían capturado y lo habían tirado al circo romano y habían soltado los leones. Y los leones no se lo pudieron comer. Lo volvieron a guardar. Y dice la historia que por milagro Dios lo sacó, porque todavía no era la hora. Y Juan siguió predicando. Y los cristianos seguían aumentando y vivían en victoria y victoria. Mientras más mataban, más crecían. Así que volvieron a capturarlo a Juan. Y cuando lo trajeron frente al emperador, dijo: ¿dónde está? ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es la cabecilla de esta banda? De estos llamados nazarenos, llamados cristianos. Y pensaban que iban a ver a un hombre robusto, joven. Lo vieron a un anciano que poco se movía. Dicen: este es Juan. Este es el que ha hecho correr a mis soldados y a los emperadores. Tú eres el que ni siquiera los leones te comen. Y Juan ahí parado: ahora no te escaparás de mi mano. Quiero que hagan hervir una olla inmensa con aceite. Si los leones no te comen, el aceite te va a consumir. Así que prendieron fuego, dieron aceite. Y cuando ese aceite estaba en su totalidad, dice que metieron a Juan. Y lo asombroso es que ni los leones ni el aceite hirviendo podían hacer nada contra Juan. Cuando el emperador se dio cuenta, dijo: sáquenlo. Los leones no te comen, el aceite no te destruye, pero yo te voy a llevar a un lugar donde vas a morir. No vas a tener que comer. Y dice la historia que de ahí fue llevado a la isla de Patmos. Pero todo fue el propósito de Dios, porque ahí el Señor le daría la revelación de las revelaciones. El Apocalipsis le daría las revelaciones para que el pueblo de Dios aprenda a conocer la victoria y para que el pueblo de Dios aprenda a vivir en victoria en el nombre de Jesús. Y quiero decirles algo más. Juan estuvo en esa isla, no se murió. Dios lo sostuvo, le dio revelaciones y no murió en la isla. Dicen según la historia que Juan salió, apareció un emperador bueno, lo sacó y Juan murió en una cama. Una muerte natural, calentadito. No fue como los otros apóstoles. Juan nos enseña a vivir en victoria. Juan nos enseña la fidelidad. Juan nos enseña a tener fe en Dios. Juan nos enseña que hay que aprender a depender de Dios, porque el que depende de Dios, el que confía en Dios, Dios no lo va a dejar avergonzado. Yo puedo levantar mis manos y decir en esta tarde: gracias, Señor.
Como David, joven fui envejecido, pero no he visto justo desamparado. Muchos de ustedes son testigos de esta iglesia que empezamos juntos. Como Dios en estos 20 años nos ha llevado de victoria en victoria en victoria. No me gustan contar a mí los fracasos, porque más han sido las victorias que los fracasos. No me gusta a mí estar hablando en la iglesia de fracaso, ni hablar del diablo, porque soy un predicador de buenas nuevas, no de Satanás. Me gusta hablar de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Me gusta hablar de su amor, me gusta hablar de su perdón, me gusta hablar que Cristo tiene el poder para salvarnos. Ese es el Cristo a quien yo les predico. Cristo que yo les predico ha resucitado y tiene el poder para salvar. Y Él quiere que usted y yo vivamos en victoria. Declárese en esta mañana no culpable. Declárese en esta mañana, en esta tarde, en victoria. Dios lo dice en su palabra y yo lo creo. Esa palabra se escribió para mí. Esa palabra se escribió para usted. Usted tiene que declararse en victoria. En victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que me lleva, dice, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pónganse de pie. En esta tarde, en el nombre de Jesús, quiero preguntar. A lo mejor alguien está pasando momentos difíciles. Está metido en una cueva, en una cárcel o en una tumba. Pero el Señor te quiere sacar de esa tumba, de esa cárcel, de ese problema. Quiere que vuelvas a ser un cristiano victorioso. Él te está llamando porque Él tiene propósitos contigo. Él tiene planes contigo. Él te llama para eso. Él tiene propósitos contigo. Mi amigo, mi hermano, joven. Él tiene planes. Él no va a terminar sus planes por cositas que se pueden levantar. Él tiene propósitos con tu vida. ¿Quieres arrodillarte? ¿Quieres quedarte de pie como tú quieras? Señor, ¿es verdad? ¿Tú tienes planes conmigo? Sí, Él tiene planes contigo. Él tiene planes, tiene propósitos en tu vida. Yo debo de creerlo. ¿Cuáles son? No los conozco. Oh Señor, pero es que he estado en dificultades. He estado como metido en una cueva. El Señor te puede decir en esta noche o esta tarde: yo di mi vida y te di la libertad para que tú vivas sin libertad. Quiero que salgas ya de la cueva. Quiero que vivas en victoria. Necesitamos tener hogares victoriosos, vidas victoriosas. No que mañana triunfo y luego pierdo. El deseo de Dios es que tú salgas victorioso de toda prueba, de toda lucha, de toda tentación, de toda enfermedad, de todo problema. Él quiere que tú salgas en victoria, porque Él ya nos dio la victoria. Escúcheme bien, Él ya nos dio la victoria. Él ya nos dio la sanidad. Él ya nos dio la solución para ese problema. No tienes que arrebatarle nada al diablo. El diablo no tiene nada. Ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Simplemente declaro y lo confiéselo: Señor, yo lo recibo, yo lo creo, yo lo confieso en esta tarde. Yo recibo esa victoria. Yo recibo, Señor. Yo me declaro en victoria. Aún hay este problema. A lo mejor un problema en la corte, algún problema, algunos papeles, como que todo está en silencio.
Pero yo me declaro en esta tarde en victoria, porque tú me lo dices y yo lo creo. Porque nadie puede meterse con los hijos de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yo lo creo. Yo lo recibo. Recibo la bendición. Yo recibo esa bendición. Yo quiero vivir en victoria. Dígaselo, Señor. Yo quiero vivir en victoria. Si se encuentra enfermo, declárese libre. Diga: estoy sano, 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 sano. No deje de declararse cada mañana, cada tarde, cada noche: estoy sano en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Jehová es mi fortaleza y escudo. Él es mi Sí, Señor. roca y castillo. Tú eres santo. Él es santo. Él es santo. Digno. Él es santo y por Él vivo en victoria. Lámpara es tu palabra y lumbrera Aleluya. mi camino. Él es santo. Él es santo. Él es Digno. digno. Él es santo. Aleluya. Él es santo y Él es digno. Él es Dios. Yo me declaro en victoria en el nombre de Jesucristo. Levante su mano y declárese en victoria. Él es santo y Él es digno. Él es Dios. En ti tengo la fortaleza necesaria, Señor. En ti me declaro, Señor, en esa victoria. Aleluya. Eres santo. Ay, sí tengo, Señor, la fortaleza necesaria. Nuestra Jehová y Él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo. Él es mi roca y castillo. Él es santo. Él es digno. Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Él es santo. Él es Santo. Quiero que se pongan de pie, por favor, los que están aquí en el altar. No quiero que se vayan. Solo pónganse de pie. Si usted pasó al altar, es porque usted le cree a Dios, porque crea las promesas de Él. No sé en esta tarde cuál es la necesidad, tu problema, por lo que estás atravesando, pero quiero decirle en esta tarde que antes de irnos, confía
confiese, confesar en el nombre de Jesús. Quiero que lo confiese con su boca. Dice que Él nos lleva de victoria en victoria. Si hay alguien que se encuentra enfermo, los que están enfermos, quiero que levanten la mano. Levanten la mano los que están enfermos o estaban enfermos, porque vamos a declararlos sanos. Quiero que le crea al Señor. Quiero que en el nombre de Jesús los que están enfermos repitan conmigo: Señor Jesús, creo que tú llevaste en la cruz del Calvario todas mis enfermedades, y mis dolores, y que por las llagas de Cristo soy sano, soy sana. Me libero de esa enfermedad. Desato y ato en el nombre de Jesús y declaro victoria en mi vida. Victoria en mi vida. Victoria en mi vida. Pueden retirarse los que estaban enfermos. Quiero que se sienten. Pues a su asiento los que estaban enfermos. Hemos orado por ahora los que tienen otra necesidad. Los que estaban enfermos, retírense, pueden sentarse. Eso es señal de que usted cree a Dios, está sano. Ahora quiero, las personas que están pasando por un momento difícil, puede ser en su hogar, su matrimonio, que a veces pensamos que ya no hay salida, y Dios puede hacer milagros, y Dios puede hacer que vivamos en victoria, porque para Él no hay nada imposible. Los que tienen un problema en su vida, en su hogar, los que o están atravesando un momento difícil en su matrimonio, quiero que le crean también al Señor, que la muerte de Cristo es suficiente para todo. Créale a Dios. Si quiere puede levantar su mano. Si no, solamente créale a Dios y quiero que ore conmigo. Le diga: Señor Jesús, sé que eres el Dios de lo imposible. Sé que tú estás interesado en mi hogar. Sé que hasta el día de hoy, Señor, mi hogar se ha mantenido es porque tú me has ayudado, tú me has sostenido. Estamos atravesando por momentos difíciles en mi hogar. El enemigo se ha metido y quiere destruir mi hogar. Pero en este momento clamo y te creo que tú me diste la victoria. Que tú me diste la victoria en mi hogar. Que mi hogar es más que victorioso. En el nombre de Jesús yo declaro mi hogar bendecido. Y el diablo no va a poder destruir mi hogar, porque mi hogar está sobre la roca, y la roca es Cristo. Yo lo creo y te doy gracias. Ahora quiero que pasen a su hogar aquellos que se van libres, tranquilos de su hogar. Pasen. Ahora quiero que se queden solamente las personas que tienen a lo mejor algún problema legal. A lo mejor algunos han metido un papel en la corte, están esperando papeles. Señor, ya hace tiempo, no sé qué está pasando con este abogado. Señor, danos una respuesta. Danos una respuesta. Si usted es de esa persona que está esperando algo que le llegue a su correo, en este momento quiero que usted le crea al Señor. Aún hay chance para que usted venga. Si está esperando algún papel de esto, o tiene algún problema legal que tiene que ir a la corte, está buscando un abogado, aquí lo tenemos.
al mejor de los abogados, al que nunca pierde un caso, todos los gana. Él nos dice en esta tarde: confía en mí. Ahora vamos a orar por usted. Señor, usted es suficiente. Cantábamos que es el Dios de lo imposible, y yo lo creo. Creo que tú eres nuestro abogado, que para ti no hay nada imposible. Cualquier caso, aun cuando el hombre nos dice que es imposible, que es difícil, Señor, tú puedes borrar papeles, tú puedes hacer desaparecer papeles, puedes escribir en esos papeles y poner buenas notas. Señor, mira a tu pueblo. Hay hermanos aquí que están esperando una respuesta de migración. Hay hermanos aquí que están esperando una respuesta de alguna demanda, de algo que pasó.